Let's go, hembras humanas adultas. En 1997, la socióloga nigeriana Oyeronke Oyewumi publicó su libro La invención de las mujeres, considerado como uno de los libros más influyentes dentro de los estudios de género y los estudios africanos. La tesis del libro es más o menos la siguiente. La categoría de mujer y todo lo que entendemos como las categorías de sexo y género no son universales. Son una creación europea que fue impuesta gracias a la colonización. Ella argumenta esto poniendo como ejemplo los Yoruba, que vivían en una zona de lo que hoy llamaríamos Nigeria. Oyewumi argumenta que antes de la colonización británica de Nigeria no podemos hablar de mujeres porque la sociedad yoruba de ese entonces no se organizaba en torno a una diferencia de género, sino una diferencia de edad. Entonces las mujeres son, como diría la Sailor, inventadas y modernas. Cuando se le presenta esta tesis a personas de habla hispana que no están tan familiarizadas con el feminismo negro o decolonial, puede que lo interpreten de forma extraña. Hay gente que no lo acepta tan fácil, digo, hay unos que sí, pero muchos piensan que pues es pura mamada. Lo ven como una chingadera inventada por los pachamámicos. Maldito seas, departamento de sociología. Admito que yo al inicio pensaba que esta idea de Oyewumi era una estupidez, pero después de aceptarla en mi corazón como mi señora y salvadora, me di cuenta de que de hecho el libro es muy bueno, el libro sirve bastante, y hay al menos 3 grupos a los cuales este libro les podría hacer mucho bien. Por un lado, en general a todas las personas que se consideren antirracistas o feministas, anarquistas, marxistas. Por otro lado, a las personas que estudien ciencias sociales o humanidades en general. Y el tercer grupo serían las personas que de alguna forma u otra se cuestionan su identidad de género. En este video primero quiero resumir los puntos principales de la invención de las mujeres. Luego quisiera añadir algunos comentarios propios y para finalizar quisiera responder a la pregunta, bueno, ¿para qué nos sirve este libro? ¿Qué podemos aprender de él? Pero ¿quién es la autora de este libro? Oyewumi Oyewumi estudió en las universidades de Ibadan en Nigeria y luego se graduó de socióloga en la Universidad de California, Berkeley. La invención de las mujeres ganó en 1988 el Distinguished Book Award en la sección de Gender and Sex de la Asociación Sociológica Norteamericana. Actualmente enseña en el Departamento de Sociología de la Universidad de Stony Brook, en Long Island, y como dijimos al inicio, se ha ido convirtiendo en un referente importante dentro del feminismo negro y decolonial en bastantes lenguas. Algo más interesante es que Oyewumi tiene una familia algo peculiar. En el prefacio, ella habla sobre cómo ama ser yoruba y dice lo siguiente de su familia. En 1973, mi padre ascendió al trono y se convirtió en monarca de Ogbomoso, un gran sistema de gobierno de Oyo Yoruba de cierta trascendencia histórica. Desde entonces y hasta el presente, el palacio ha sido el lugar al que llamo mi hogar. El palacio enlaza la vieja ciudad, totalmente rodeada por los 2 mercados, Oya Igbo y Oya Yagun, que se llenan de gloria durante la noche. El Afinsoun es el centro de los rituales cotidianos y de un continuo torrente de personas que vienen a rendir homenaje y a compartir sus historias heterogéneas con mi padre y mi madre. Pasar algún tiempo con mi madre, Igbayilola, o real esposa, cuya corte es la primera escala para la mayoría de la población urbana, añadió otro punto de ventaja desde el cual mirar este mundo dinámico. Y la posición de su familia no es de papel. Tienen bastante poder en Ogbomoso, tanto económico como político. Vas a tener una tortugota. So, Oyewumi es parte de la realeza yoruba. Nice. Ahora que ya pasamos esto, vayamos al contenido del libro. Una de las partes más importantes del libro tiene que ver con la lengua yoruba, ya que esta tiene una peculiaridad, y es que es neutra en cuanto al género, a diferencia de otros idiomas como el español o el inglés. En su texto, originalmente Oyewumi escribía en inglés, aunque también utilizaba algunos textos en yoruba. Sin embargo, yo leí la traducción al español, que me pasó una amiga, quizás la única socióloga que no fuma marihuana. Saludos, Fernanda. Esto significó un problema primero para Oyewumi porque, ok, ¿cómo le haces para traducir del yoruba
sin género a una lengua llena de tantas marcas de género como lo es el inglés. Y un problema parecido sucede en la traducción al español. Pensemos por ejemplo cómo en español usamos expresiones tipo el rey hizo esto o la reina hizo aquello. Pero en Yoruba no existía una palabra específica para los monarcas de acuerdo a su género. Existían Oba, gobernante, y Alaafin, dirigente, pero ambas precisamente eran de género neutro. Entonces quiero que tomen en cuenta que lo que van a ver acá es la interpretación de la interpretación de la interpretación. Si pueden, busquen el texto, ya sea en inglés o en su traducción. Realmente no puedo enfatizar esto lo suficiente. Lean directo las pinches fuentes, no se queden con lo que un pendejo video de YouTube les diga. Parte del argumento de Oyewumi es que en Occidente sexo y género son una y la misma cosa. Vamos a llegar a esto en un momento. Entonces, al discutir acerca de la civilización yoruba, no puede decir cosas como las mujeres hacían esto, porque recuerden, no habían mujeres. Pero tampoco puede escribir las hembritas hacían esto, porque sexo y género, de acuerdo a Oyewumi, van de la mano. Para sortear esta dificultad, la autora se la tuvo que fletar y tuvo que inventarse varias categorías, como ana hembra y ana macho. También para evitar usar palabras con un género específico como padre, madre, hijo, hija, etcétera, etcétera. Oyewumi intenta usar las palabras propias del Yoruba, que son de género neutro. Y en la traducción, o bien se usan esas palabras, o bien se utiliza una palabra en español que sea de género neutro. Imaginar una sociedad sin género para muchas personas puede ser imposible. Tratar de describir una sociedad sin género se puede sentir como intentar describir un color nuevo. ¿Cómo describirías un color que nadie ha visto? Es como si intentáramos describir cómo se escuchan las frecuencias que solamente pueden oír los murciélagos. Espero que esta analogía muestre lo que quiero decir. Es muy difícil para nosotros imaginar un mundo sin género. Por eso es que usamos enunciados como en tal sociedad hay 3 géneros. O decimos, las mujeres del Neolítico también cazaban. Pero bueno, ¿por qué suponemos que esas personas se daban a sí mismas la etiqueta de mujeres cuando no sabemos ni siquiera la lengua que hablaban? El canal de Puto Mikel tiene un video de hecho explicando ese tema en la arqueología, se lo recomiendo mucho. Oyewumi usa como ejemplo las imágenes de Esi. Son más de 1000 esculturas de piedra de la ciudad de Esi, ciudad yoruba de composición Igbomina en el actual estado de Kuwara. Las imágenes están datadas entre los siglos XII y XIV. Algunas son de 14 centímetros, otras miden más de 1 metro. Ella se enfoca en la interpretación que hace el libro Stone Images of Esi, Nigeria, de Philip Stevens, publicado en 1978. En el corazón de una de las interpretaciones degeneradas de las imágenes de Sie reside el hecho de que muchas de las figuras llevan armas, incluyendo dagas, arcos y carcasas. Las esculturas parecen representar papeles sociales. Oyewumi desafía la interpretación según la cual al menos 1/3 de las figuras, por ahí unas 325, serían mujeres. Utilizando el marco teórico de la división del trabajo condicionada por el linaje, en lugar de uno basado en el género, es posible afirmar que las figuras, tanto hembras como machos, representan a Homo ile, los retoños, de uno de los linajes asociados con la guerra y la caza, como Eso, Oje, Oile o Lode. Así resulta más probable que las hembras armadas fueran Homo, retoños, en lugar de Aya, en anahémbras incorporadas al linaje por medio del matrimonio. Y como se demostró en el capítulo anterior, la posición en el linaje de un retoño hembra no diferiría de la de un retoño macho y su papel de autoridad emanaba de la afiliación al linaje. Stevens interpreta a las hembras militaristas como aberrantes. Stevens, que misógino, y luego le asigna género a sus armas. Saca la correlación de que los hombres son arqueros y manipuladores de dagas, mientras que las mujeres llevan sables. Los 2 géneros, arcos y sables. Además, para Stevens, ninguna figura sumamente femenina usa carcasa. Ay, Stevens, que machito, te van a funar, te van a funar. Las masculinas usan sables. Es decir, Stevens primero asume la relación sexo-armas y luego las armas se vuelven una forma para identificar el sexo de quien las usa. Este razonamiento es circular, cuando menos. Oyewumi termina concluyendo que todas esas interpretaciones son forzadas.
porque intentan meter de a huevo conceptos de género donde no caben, literalmente inclusión forzada. Otro ejemplo lo pone en la lista dinástica del Alaafin en el viejo hoyo. No ese hoyo, este hoyo. Hoyo sin H. Los nombres en yoruba no llevan especificación de género, como si en español. Pensemos por ejemplo Juan, Juana, ustedes me entienden, ¿no? Y recordemos que no tienen un término para indicar el género del gobernante, sino que usaban términos neutros como Oba o Alaafin. Por lo tanto, y salvando algunas excepciones, es imposible saber con total certeza el anasexo de quienes gobernaban el hoyo. Esto no impidió desde luego que los historiadores a partir del siglo XIX asumieran que casi todos eran hombres, con excepciones donde, por supuesto, ya que se daba información muy concreta acerca de la anatomía, era imposible ignorar que se trataba de anahembras. Los historiadores supusieron que pasaba igual que en monarquías europeas de la época, donde la norma era que el trono se lo quedara el hombre, con excepciones por supuesto. Interesantemente, y a esto volveremos casi al final, el primer historiador que cometió esas malinterpretaciones era de ascendencia yoruba. De acuerdo a Oyewumi, la antigua sociedad del Hoyo estaba estructurada alrededor de la señoridad, que es relativa, no esencialista y no está fijada en el cuerpo. En una conversación entre dos personas era necesario establecer la relación de señoridad, es decir, quién tenía más edad, para saber qué tipo de pronombres usar y qué etiqueta seguir. Una persona joven no puede llamar a una persona vieja por su nombre porque eso era irrespetuoso, y habían pronombres específicos según la edad, como el pronombre won, usado por personas más jóvenes con otras más viejas, mientras que el pronombre o se utilizaba en contextos íntimos y de familiaridad. No usaban pronombres con género, como él o ella. Y como ya dijimos, ya que la senioridad varía de acuerdo al contexto, con una persona podías entablar una relación de senioridad, mientras que con otra no. Y también cambia, por supuesto, conforme vas creciendo. Los matrimonios, por ejemplo, se veían no como contratos entre individuos, una macho y una hembra, sino como contratos entre dos linajes, cuyo objetivo era procrear niñes. Por lo tanto, se ven diferencias, no era porque uno fuera hombre y la otra fuera mujer, sino porque una parte tenía senioridad y la otra persona no, era quien apenas entraba al linaje. Por esto era que cuando los anamachos se consiguen otra pareja, porque la poligamia era legal, la nueva pareja tenía menos estatus, por así decirlo, ya que era nueva en el linaje. No parece que las anahembras pudieran casarse varias veces, pero tenían varios amantes indicó Oyewumi, eso era visto como normal. Y escribió Oyewumi que la homosexualidad no se veía como una opción. ¿A qué perra se refiere con que no era una opción? Nunca lo explica en el libro. Ay, los heteros y sus mamadas. La mayoría de la comida que consumía la gente o la compraban en mercados ya hecha o la cocinaba cada persona para su consumo individual, y no existía la figura de un ama de casa que le cocinara a todos en el hogar, se quedara a cocinar y arreglar todas las cosas de la casa. No existía. Prácticamente todas las anahembras tenían un oficio fuera del hogar. El acceso a la tierra, por supuesto, también estaba determinado por el linaje y la edad. El linaje también determinaba qué tipo de empleo podías tener. Parafraseando Oyewumi, no se tomaban en cuenta los caracteres sexuales, no se tomaban en cuenta, entrecomilladamente hablando, género de la persona en estos casos, porque lo que importaba era tu linaje y tu edad, las demás cosas valían pito. Si la integrante anahembra era la persona más vieja del linaje, se colocaba entonces en la cima de la autoridad. No era tan rara la presencia de anahembras homoile y sus retoños en los linajes natales porque la patrilocalidad no fue ni universal ni una situación permanente de muchos matrimonios. Por eso Oyewumi critica a las investigadoras occidentales, pero también nigerianas, que ven que en el pasado yoruba habían mujeres. Por ejemplo, las investigadoras llegaban con todo el mindset, con toda la idea de que la sociedad yoruba era súper patriarcal, como supuestamente todo el mundo lo era, y se sorprendían cuando veían un chingo de mujeres en los mercados, en las plazas, trabajando, comerciando, y se quedaban de ¡oh! ¿Cómo es posible esto? No lograban entenderlo bien y terminaban sacando una aberración de tesis. En vez de decir ¡oh! La cagamos, hay algo malo con nuestros presupuestos, lo que hacían era decir bueno, sí, parece que nuestros hallazgos contradicen por completo nuestros supuestos, pero... y le añadían alguna estupidez, como decir que el comercio era una actividad de mujeres, o terminaban diciendo que todas las mujeres yoruba estaban oprimidas por el patriarcado, aun cuando sus hallazgos contradecían parcialmente esa conclusión.
Ya que mujeres es una categoría basada en el cuerpo, las investigadoras y los investigadores occidentales tienden a privilegiarlas sobre comerciantes, que no tiene dicho fundamento. Incluso cuando las comerciantes son tomadas en serio, se les personifica en forma tal que la categoría comerciante, que en muchas sociedades del África Occidental no tiene especificidad de género, se convierte en la mujer del mercado, como si la explicación de su participación en esta actividad se encontrara en sus tetas, o para decirlo más científicamente, en el cromosoma X. Cuanto más se adopte la biológica occidental, tanto más se inscribirá en la realidad social este marco teórico fundamentado en el cuerpo. Eso también se lleva a la deidad de Yoruba, los orishas. Los investigadores, apunta Oyewumi, se sorprendían de ver cómo en Nigeria una deidad era masculina en una ciudad y femenina en otra, o de cómo en una ciudad una deidad tenía mayores fieles hombres y en la otra eran mujeres. Muchas mujeres, hasta en Nigeria en nuestros días, son líderes de culto, tanto de los orishas como de algunas iglesias cristianas. Usando el marco conceptual Yoruba, apunto Oyewumi, podríamos explicar esto diciendo que como el género no tiene tanta importancia, la interpretación de los orishas va a depender de cada linaje, asimismo que las líderes de culto lo son por su edad, su posición en el sistema de senioridad y su linaje. Incluso hoy día, cuando el género por la colonización influye tanto en Nigeria, todavía existe un substrato de la senioridad. Exactamente cómo empezaron a existir mujeres en el hoyo. Oyewumi menciona dos fuentes: musulmanes por el norte, los grupos Hausa y Fulani, y por la costa atlántica, los europeos. No detalla nada de influencia musulmana, solo la menciona, así que pasemos a la europea. Aunque los europeos llegaron a la costa atlántica desde prácticamente la Edad Media a comerciar, fueron los británicos, entre los siglos XVIII y XIX, quienes hicieron el mayor impacto en la sociedad del hoyo. Presentemos al reverendo Samuel Jackson, quien escribió The History of the Yorubas. El libro lo terminó en 1897, pero no se publicó sino hasta 1921. Johnson compiló su gran historia entrevistando a los Arokin, quienes eran historiadores orales. El libro de Johnson se ha convertido en una referencia obligada para quienes estudian esta parte de África, y por su importancia histórica se le compara con la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbons. Si bien en muchos aspectos es un buen libro, escribe Oyewumi, tiene un problemita. Supone la existencia del género binario tal y como en Europa, es decir, que interpreta la historia yoruba como regida por hombres fuertes y grandes, sabrosos, divinos. Sí, eso es lo que hacen. Y una que otra vieja, que Dios sabrá cómo se metió en la lista. Y eso es un problema, pero como indicamos antes, no hay marcas en la lengua yoruba que puedan dar pie a esa interpretación. Y es difícil pensar que los Aroki le dieron una información tan europeizada. Por lo tanto, escribió Oyewumi, solo queda pensar que Johnson, como se educó con los británicos hasta llegar a ser reverendo, sacó esas conclusiones por su cuenta. Cuando los británicos conquistaron lo que hoy es Nigeria, alteraron todas las bases económicas y legales de la sociedad. Ya había un precedente con el trabajo que los misioneros habían hecho, pero los británicos ahora tenían poder económico y legal. Una parte muy importante de esa historia está en los Saro. Los Saro eran ex esclavos de la costa africana, muchas veces yorubas, que trabajaron junto a los británicos en la colonización de la región, primero en Sierra Leona y después en Nigeria. Hay que recordar que en ese tiempo, europeo que llegaba a la costa atlántica y se quedaba un rato, europeo que se moría. La gente se moría de malaria. Entonces era mucho más rentable, mucho más obvio, mucho más práctico darle el control a los Saro. Algunos Saro fueron liberados por misioneros cristianos que los compraban para darle la libertad. Otros compraban su libertad trabajando para los británicos y otros venían de países como Cuba o Brasil. Los Saro se convirtieron en el cristianismo, adoptando así algunas de sus ideas patriarcales sobre el género. Samuel Johnson, por ejemplo, era un Saro. Luego, trabajando con los británicos para conquistar lo que hoy es Nigeria, los Saro fueron ganando más poder e influencia. La senioridad era un orden social que en su momento oprimió a los Saro, porque fueron yorubas quienes los vendieron. Por eso los Saro en su momento apoyaron a los británicos y adoptaron el cristianismo, porque significaba ascender socialmente, mejorar sus condiciones materiales. La historia de los Saro es muy interesante en sí misma y acá solo puedo presentar un resumen muy mutilado y parcial.
La educación también fue un punto muy importante. Primero fueron los gobernantes y los comerciantes con plata quienes mandaban a sus hijos a estudiar a colegios dirigidos por británicos y a ser adoptados temporalmente por familias británicas. Y cuando eran más grandes se iban a la pérfida Albión a cursar estudios superiores. Aunque hubo una reacción en contra, no duró mucho. Oyewumi, citando a Te-o Ogunkowa, afirma que los sacerdotes Ifá, por ejemplo, decían que cualquier hombre negro que tocase un libro se debilitaría hasta volverse impotente y las mujeres se harían estériles. Pero hasta los Ifá terminaron buscando educar a sus hijos con los europeos. Y es que no eran pendejos. Las clases dominantes vieron desde el primer momento que, para conservar y aumentar su poder en ese nuevo mundo, tendrían que dominar los conocimientos europeos como la ciencia, la ley y la lengua. Es lo mismo que hoy hacen los padres latinoamericanos, que de a huevo quieren que los hijos aprendan inglés. Con la colonización se reescribió el pasado yoruba, haciendo ver al género como lo que estuvo ahí desde siempre, algo metafísico, y no como una pendejada que se acababan de meter hace 5 minutos. Es importante que así como reconocemos la construcción de las mujeres como un grupo homogéneo y subordinado por parte del colonizador, reconozcamos también la jerarquía de clases que intersecta la jerarquía de género desarrollada durante la etapa colonial. Básicamente, el proceso de formación del género es inseparable de la institucionalización de las jerarquías raciales y de la clase. Al momento de escribir su libro, Oyewumi de hecho no tenía ninguna esperanza de que esto fuera a cambiar en el futuro cercano. Reconoce que Nigeria se integra cada vez más y más al mercado mundial y que el yoruba puede que sea una lengua sin género en un mundo saturado de género. La ausencia de género en el lenguaje no es necesariamente una empresa visionaria. Tristemente, también podría ser algo anticuado. Quiero aclarar algo, y es que las críticas que pueda hacer son única y exclusivamente del texto. Como el libro de los 90, quizás la autora ya cambió de posiciones, no lo sé. Por lo tanto, no sería justo tratar a la invención de las mujeres como su postura actual. Las cosas que se le pueden criticar al libro son realmente muy pocas y muy pequeñas comparadas con todo lo bueno que tiene. Y creo que se les puede separar del punto central. Le quitamos lo malo y nos quedamos con lo bueno. Inicialmente había grabado algunas tomas con algunos puntos que me parecían relevantes del tema, pero siento que una exposición así sería muy revuelta y no iría al punto principal. Así que me puse mi maquillaje biológico, repasé el libro y estoy lista para ir al grano. Oyewumi, cuando evalúa las investigaciones que otros han hecho sobre los yoruba, realiza 2 críticas al método utilizado en estas. La primera es una crítica a cómo se han utilizado las diferentes metodologías de las ciencias sociales y busca mejorarlas, hacerlas más científicas. Se busca mejorar la ciencia que se hace sobre los yoruba. Dentro de esto podríamos encontrar también implícitamente que esto fuera presentado como una tesis en un formato académico para un público científico, etcétera, etcétera. La segunda, que es muy diferente, afirma que, como las ciencias sociales vienen de Occidente, pues emplean métodos, presupuestos, objetivos occidentales y por lo tanto no son aptas para estudiar a los yoruba y por extensión a cualquier sociedad que no sea occidental. Y esta es ya una crítica anticientífica. Como parte de lo primero, por ejemplo, tenemos que Oyewumi se cuida mucho de no extrapolar lo que sucedía en el Oyo con otros lugares de África, como por ejemplo en la siguiente cita. Aunque resulte obvio que los hallazgos de este estudio son aplicables a algunas otras sociedades africanas, dudaría en emplearlos abiertamente. En primer lugar, porque no quiero caer en la trampa común de borrar una multitud de culturas africanas haciendo generalizaciones gratuitas, un proceso que deriva en una homogeneización injustificada. El borrado de las culturas africanas, grave defecto de muchos estudios sobre África, motiva mi esfuerzo por no hacer una argumentación fácil sobre África a partir de un ejemplo yoruba. O también cuando mencionan cómo mejorar las preguntas de investigación, esta parte se le deberían poner a huevo a leer a todos los estudiantes de letras, o sea, aberraciones que he visto que escriben en esa carrera. Las preguntas de investigación conducen a respuestas concretas. El hecho de que los parámetros de muchos discursos occidentales, incluyendo al feminismo, estén preestablecidos, limita las preguntas que se pueden plantear. Pero entonces viene su perspectiva anticientífica, que realmente es antioccidental. Y esta perspectiva le hace caer en 2 errores. La primera es que interpreta de una manera muy errada las herramientas y las disciplinas científicas.
Y segundo, le hace creer que Occidente es una especie de monolito en oposición binaria a los Yoruba. Pero entonces viene su perspectiva anticientífica, que realmente es antioccidental, por ejemplo, con muchas generalizaciones que hace de Occidente. Si le pusiera la misma precisión que le pone los Yoruba, no diría esto, diría los británicos entre tal y tal fecha, o diría los victorianos, o utilizaría algún signo que fuera mucho más preciso en vez de Occidente. En su lugar, toma de forma crítica la construcción de Occidente y la invierte. Si algunos conservadores ven en Occidente el origen de todo lo bueno, Oyewumi ve en Occidente el origen de todo lo malo. El problema es que ambos suponen que algo así como un Occidente ideal existe, como si existiera esta unidad identitaria monolítica europea. Y lo siento, no le avisen al Doom, pero Occidente es un concepto casi vacío, por decirlo amablemente. Lo mismo cuando se habla de una Europa, como casi una entidad monolítica. Háganme el chingado favor. Por eso muchos enunciados de Oyewumi o directamente no tienen sentido, o únicamente lo tienen si acota su referente hacia los británicos entre tal y tal fecha, que fueron quienes conquistaron Nigeria. También la idea de que el método científico es algo occidental o europeo es una idea muy incompleta, muy tosca, muy bruta, por decirlo también amablemente. ContraPoints de hecho tiene un excelente video sobre los diferentes significados de la palabra Occidente y de cómo todos valen verga. Les recomiendo que lo vean. Thanks a lot, Osama. Como el video no es de este tema, no voy a extenderme tanto, aunque me gustaría, pero dejémoslo en que es una estupidez, es una mentira para hacer sentir bien a los europeos y que sientan que nunca hubo nadie detrás de ellos, ¿no? Los chinos, los árabes, eso no importa, ¿no? Esa gente no existió jamás, ¿no? Y actualmente, ¿qué importa la verga? En varias partes, Oyewumi habla de cómo en Occidente el sentido más importante es la vista y que, por lo tanto, los occidentales crearon el género viendo el cuerpo. La razón por la que el cuerpo ha sido tan relevante en Occidente es que el mundo se percibe ante todo por la vista. La diferenciación de los cuerpos humanos en términos de sexo, color de piel y tamaño craneal atestiguan los poderes atribuidos al vidente. La contemplación invita a diferenciar. Por lo tanto, distintas aproximaciones a la comprensión de la realidad implicarán diferencias epistemológicas entre las sociedades. En contraste, menciona que los Yoruba comprenden la realidad con una multiplicidad de sentidos anclados en el oído. Cuando hace afirmaciones como estas, Oyewumi se sale de la sociología y entra a la filosofía, a la biología, a la psicología. Ahora, hay estudios muy interesantes en el tema, desde luego. Les recomiendo, por ejemplo, el paper de The Weirdest People in the World, donde se menciona, por ejemplo, cómo cosas tan simples y que damos tan por sentado, por ejemplo, la percepción espacial, pueden variar de cultura a cultura. Pero Oyewumi no hace nada de esto. En parte porque sería imposible hacer un estudio con los yorubas del siglo XVII, da la triste casualidad de que todos están muertos. O podría ser como el filósofo colombiano González Múnevar en su libro Conocimiento Radical, que se nutrió de varios estudios ya hechos. Oyewumi cita algunos libros como The Phenomenon of Life de Hans Jonas y La historia de la percepción burguesa de Donald Lowe, pero no desarrolla mucho el tema. Es algo que da más por supuesto sin explicarlo mucho y sin citar muchas fuentes. Por eso creo que esta parte podemos ignorarla y enfocarnos solo en las partes sociológicas del libro. Ahora, alguien me puede responder que... Pero Alexa, está diciendo puras mamadas. Si la crítica de Oyewumi es hacia la hegemonía de esa disciplina en los discursos africanos, ¿cómo putas esperas que ella utilice esas disciplinas para justificarse? Bueno, tiene razón en eso.
Pero ve que ella está también en la contradicción. Este es un libro de sociología. Ella utiliza las plataformas y la metodología que le otorga esta disciplina. La cuestión entonces no es si Oyewumi cumple o no cumple con entregarnos evidencias basadas en ciertas disciplinas, sino en por qué deberíamos usar estas disciplinas en primer lugar. Si las rechazamos, ya sea parcial o totalmente, estamos en una posición similar a la que mencionaba Aristóteles, cuando menciona a quienes rechazan el principio de no contradicción. Hablar con ellos es imposible o cuando menos muy difícil. Vas a empezar con las referencias mamadoras. Encima tú sabes que hay lógicas para consistentes, puñetas. Ahora, lo anterior nos lleva al siguiente punto, que es algo muy común en estudiantes de ciencias sociales. No creerán las de veces que me ha tocado escuchar a un mamerto decir: el positivismo no nos deja comprender la realidad, güey. Chale, güey. Al chile, la ciencia es colonial, güey. No mames. Y Oyewumi demuestra esta actitud en su libro. Oyewumi en su libro critica a un estudio que hizo Atkinson, una antropóloga que se fue al sudeste asiático para estudiar a la cultura guana. La estadística nunca ha sido más que un conteo corporal. Ha sido solamente una forma de validación de la idea occidental de que por necesidad los cuerpos físicos son cuerpos sociales. La probabilidad es el lenguaje supremo de la estadística que habla sobre la obsesión occidental con la medición y sus preocupaciones por la evidencia observable. Las estadísticas no fueron hechas por la gente guana, en realidad son inventos de Atkinson. No mames, Oyewumi, ya me puedo ver en unos años cuando Hacienda me cite por evasión fiscal. No, oficial, usted tiene que entender. Yo no sumé mal los números en mi declaración anual. Lo que pasa es que las matemáticas son un invento colonial, patriarcal, capitalista que no es nativo de Abya Yala. O sea, ¿cómo quieren que las use? No mamen. No fue evasión fiscal, fue resistencia epistemológica. Oyewumi está en lo cierto cuando dice que una herramienta estadística es solo tan buena como los presupuestos que la sostienen. En este caso, Atkinson agarró de manera a priori las categorías hombre y mujer y después con la estadística se intentó validar una conjetura que ya estaba hecha desde el inicio, lo cual ciertamente es una metodología culera. Si una persona de la cultura guana que conociera las particularidades de esa cultura y usara las herramientas estadísticas, podría llegar a mejores conclusiones que Atkinson, desde luego. Pero Oyewumi se equivoca al decir que herramientas como estas no podrían ayudarnos a estudiar civilizaciones como la del Hoyo. El éxito del método científico en general y de algunas de sus herramientas en particular, como la estadística, radica precisamente en que nos ayuden a entender el mundo. Si se pudo descifrar la escritura maya o las causas de la decadencia de las civilizaciones de la era de bronce, fue gracias a generaciones y generaciones de científicos testeando hipótesis, armando estudios interdisciplinarios en los cuales pues sí en parte se tomó en cuenta el marco teórico de cada sociedad, pero también se utilizaron otros instrumentos más impersonales que esas mismas sociedades pues no pudieron conocer. Si se hubiera usado única y exclusivamente el marco teórico de cada sociedad, como ha puesto Oyewumi, no habríamos llegado a nada en estos casos y en muchos otros. Una cosa es que las ciencias sociales y la filosofía estén dominadas por algunos países de Europa y por Estados Unidos, debido a su poder económico y militar, y que si la situación fuera diferente, los países africanos podrían usar esas herramientas para su beneficio. Otra muy diferente es decir que la idea misma de ciencias sociales y de filosofía es intrínsecamente occidental, así como todas sus partes esenciales y accesorias, y por lo tanto ajena a culturas no occidentales. Y que estas disciplinas son incapaces de ayudarle realmente. Ambas posturas se refieren respectivamente a las posiciones que yo he llamado científica y anticientífica en el texto de Oyewumi, por contradictorio que parezca. Esta contradicción está en el mismo hecho de que exista el libro de la invención de las mujeres. Es un libro que habla de las cosas más tradicionales del mundo, defendiendo ese mundo tradicional, al mismo tiempo que lo hace en un formato muy académico, muy moderno. Por eso, Oyewumi me recuerda a filósofos como Julius Evola, Ludwig Wittgenstein, Simone Weil o Seyed Hossein Nasr. Quien lea la invención de las mujeres, así como quien lea La revuelta contra el mundo moderno, Sobre la persona y lo sagrado, el Tractatus o algún panfleto sobre la tradición, deberá elegir qué interpretación darle.
Quiero terminar el video destacando los aspectos positivos del libro, y para eso qué mejor que tratar de responder a la pregunta: ¿qué significa este libro para nosotros? Cada persona que lo vea va a tener su interpretación individual. Yo tengo la mía, por supuesto, pero sí puedo ver algunos grupos para los cuales este libro tendría un impacto positivo. No puede haber movimiento revolucionario sin una teoría revolucionaria. Fue una frase que se aventó un ruso por allá de los 1900 y tenía mucha razón. Si sabes que estás peleando contra un sistema mundial de opresión, entonces necesitas saber todo lo que puedas sobre el mismo, saber cómo se desarrolló, qué etapas tuvo y si en un momento no fue mundial, cómo era que vivía el resto del mundo. La invención de las mujeres ayuda con este objetivo. Te da la perspectiva de cómo era un mundo sin patriarcado ni división racial, pero sí con divisiones de clase. Además, prueba algo que varias marxistas como Angela Davis y Alexandra Kollontai ya decían: la emancipación de la humanidad depende de la socialización de las tareas domésticas. A pesar de lo anticientífico que puede llegar a ser a veces, algunas partes de la invención de las mujeres casi parecen escritas por un realista científico. Los investigadores y las investigadoras necesitan cuestionar sus puntos de vista y sus prejuicios, ya que se dedican a plantear preguntas, recolectar información e interpretar evidencia. La invención de las mujeres te da una percepción del mundo más amplia, en la que todas las categorías pueden ser historizadas y todos los presupuestos deben ser cuestionados. Incluso si estás contra ella, le vas a llevar la contraria a alguien inteligente, y eso es mejor que estar de acuerdo con alguien tonto. Cuando naces, te dicen que es de dos sopas: niños o niñas, hombres o mujeres, pito o vagina, azul o rosa, el calendario de la vulcanizadora o las historias de Wattpad. La realidad no es tan simple como esto, desde luego. Algunos hombres tienen vulva, algunas mujeres aman los calendarios de la vulcanizadora, y hay personas que no son ni hombres ni mujeres. Y ni he empezado a hablar de pronombres, expresión de género, todas esas madres. Esto visto desde fuera parece un revoltijo, pero cuando está dentro de la comunidad es como la lógica matemática. Tienes signos, tienes reglas para combinarlos y los combinas y ya. Pero la vida es una porquería. La gente normal cree que esas más de la chompa cuando les explicas algo en buena fe. Frente a la ley a veces ni existes. Si te quieres vestir y actuar como eres, te arriesgas a que te corne el trabajo, la casa, la verga. Si es que para empezar tienes casa o trabajo, es vivir en la cuerda floja. Intenta balancearte todo lo que tú quieras. Igual un día el viento te va a matar. Básicamente depende de las redes de apoyo, de tus amistades. Algunas personas, porque tienen plata, logran escapar de esto. Otras hasta escalan haciéndose imperialistas interseccionales. Pero la mayoría... En este contexto es normal buscar algo que te justifique, que te explique. Que no es algo que nada más inventaron tú y tus amigas anarcogatas comunistas transgénero. Cuando la gente te dice que eres antinatural, que eres una aberración, se siente muy bien poder ensartar los estudios que se han hecho en bebés y en adultos, las teorías biológicas, los estudios antropológicos con sociedades con 500 géneros, la historia del instituto de Magnus Hirschfeld. Y no me malentiendan, todo esto es necesario que se haga y que se conozca. Pero ni tú ni yo dependemos de esas investigaciones para validar nuestra existencia. Son medios, pero no son fines en sí mismos. La naturaleza no está escrita en piedra. La invención de las mujeres no recuerda este hecho. La infinita plasticidad de la naturaleza humana. Preguntas como: ¿las personas trans han existido desde siempre? Son malas porque están mal planteadas, deben ser disueltas, no resueltas, no tienen sentido. En su lugar, debería preguntarse: ¿cómo se han ido configurando a lo largo de la historia y las sociedades las diferentes categorías identitarias? ¿Tiene sentido hablar de categoría identitaria en tal o cual sociedad? También nos recuerda que las categorías identitarias que se usen o se dejen de usar dependen de quién tiene el poder económico y político. Esta es una lección que no debemos olvidar, especialmente hoy y especialmente en nuestros países.
Muchas gracias por ver el video. También de parte de Generación de Cristal queremos agradecer a 3 personas que nos dieron un cachito de su tiempo para leer algunas citas de este video. Ellas son Paloma Cuello, Georgina Hernández y Dae Díaz. Georgina también de hecho tiene un negocio muy interesante a lo que está poniendo. Voy a poner el link en los comentarios. Son unos tequilas por si quieren guacharlos. Están muy chidos. También muchísimas gracias a Efi Magnani por algunas ideas que dio para el guión. Y eso es todo. Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse. Esas mamadas, ¿no? Intentaré seguir subiendo videos ya sea cortos y frecuentes o un poco más largos, pero pues cada mes o... bueno, depende cómo se vea, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo y recuerden que todos somos la Generación de Cristal. Muchas gracias.